Sean ustedes bienvenidos a esta sección llamada Interrogantes Bíblicas. En esta ocasión hablaremos sobre cómo el concepto del infierno ha sido una de las creencias más debatidas en la historia del cristianismo y otras religiones. Para algunos, el infierno es un lugar literal de tormento eterno. Para otros, es una metáfora que representa la separación de Dios o el sufrimiento causado por el pecado. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? En este video exploraremos el significado del infierno desde una perspectiva bíblica, histórica y teológica. El concepto del infierno tiene raíces en diversas culturas y religiones antiguas. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos el Hades, el reino de los muertos. En el judaísmo del Antiguo Testamento se menciona el Sheol, un lugar donde van todos los muertos, sin distinción entre justos e injustos. Sin embargo, el Sheol no es descrito como un lugar de tormento consciente, sino más bien como una morada de los muertos. Con el tiempo, en el período intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la idea del infierno evolucionó. Influencias persas y helenísticas ayudaron a moldear la visión de un lugar de castigo después de la muerte, una creencia que se hizo más común en el judaísmo del Segundo Templo. En el Antiguo Testamento, la palabra Sheol aparece numerosas veces, pero su significado es ambiguo. En muchos casos, simplemente se refiere a la morada de los muertos, sin una connotación de castigo o recompensa. Por ejemplo, en Eclesiastés 9:10 se dice: «Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría». Esto sugiere que el Sheol no es un lugar de tormento, sino simplemente el destino de todos los seres humanos después de la muerte. Sin embargo, en algunos pasajes, el Sheol se asocia con la angustia y el juicio, como en Isaías 14:9-11, donde se describe la caída de Babilonia en términos de descenso al Seol. El infierno en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento introduce términos más específicos para describir el castigo después de la muerte. Los principales términos usados son: 1. Gehenna. Se refiere a un lugar de fuego y destrucción. La palabra proviene del Valle de Hinnom, un sitio real en las afueras de Jerusalén donde se realizaban sacrificios infantiles en tiempos antiguos, y que posteriormente fue utilizado como un basurero donde el fuego ardía continuamente. Jesús utilizó esta imagen para hablar del juicio final en el siguiente pasaje, Mateo 10:28. «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna». 2. Hades, similar al Sheol del Antiguo Testamento, se refiere a la morada de los muertos en general, aunque en algunas ocasiones se describe como un lugar de tormento, como en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16:19-31. 3. Tártaro, mencionado solo una vez en 2 Pedro 2:4, refiriéndose a un lugar donde están encarcelados los ángeles caídos. ¿Es el infierno un lugar literal de tormento eterno? Aquí es donde surgen las interpretaciones teológicas. A lo largo de la historia del cristianismo ha habido diferentes visiones sobre la naturaleza del infierno. Primera, la visión tradicional: un castigo eterno. La interpretación más común en la teología cristiana es que el infierno es un lugar literal, donde los impíos sufren conscientemente por la eternidad. Esta visión se basa en pasajes como Mateo 25:46, «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Para los defensores de esta visión, el lenguaje usado en estos pasajes es claro y describe un destino final para los pecadores que rechazan a Dios. 2. El aniquilacionismo, el castigo final, es la destrucción total. Algunos teólogos creen que, en lugar de sufrir eternamente, los pecadores serán destruidos por completo, cesando su existencia. Esta visión se apoya en versículos como Mateo 10:28. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Según esta interpretación, la idea de un tormento eterno es incompatible con la justicia y el amor de Dios. Tercero, la visión del infierno como separación de Dios. Otra interpretación es que el infierno no es un lugar de fuego literal, sino una separación eterna de Dios, lo cual es el mayor sufrimiento imaginable. 2 Tesalonicenses 1:9. Estos sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Desde esta perspectiva, el infierno es más una condición que un lugar físico, donde los impíos experimentan la ausencia total de la gracia de Dios. Entonces, como concluimos, ¿el infierno es realidad o una simple metáfora? La Biblia usa múltiples imágenes para describir el infierno: fuego, tinieblas, destrucción y separación de Dios. Algunas interpretaciones toman estas imágenes de manera literal, mientras que otras las ven como metáforas, tal como las mismas parábolas que Jesús compartió con sus seguidores, siendo de este modo parte de un gran intento para expresar la gravedad del juicio divino. Lo cierto es que el mensaje central de la Biblia es la invitación a una relación con Dios, proponiendo como tal un hallazgo espiritual, para así de esta manera terminar evitando la condenación. Más allá de las diferencias en la interpretación del infierno, lo verdaderamente crucial e importante es reconocer la urgencia de buscar a Dios, hacer una introspección y vivir conforme a sus principios y designios.